Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Se tiene el registro de 3 detonaciones producidas por artefactos explosivos en Esmeraldas y 6 en Guayaquil. El terror se apoderó de Guayaquil, Durán y Esmeraldas este martes 1 de noviembre. Las autoridades registraron al menos 18 atentados en estas ciudades de Ecuador, que dejaron 6 muertos. Explotaron vehículos, quemaron un bus escolar, atacaron centros de salud, dispararon a unidades de policía comunitaria, lanzaron bombas a gasolineras y capturaron como rehenes a 8 guías penitenciarios. Todo en menos de 24 horas. ¿Qué está pasando en el país? El uso de artefactos explosivos, los atentados, no es algo nuevo. Hasta agosto teníamos ya 145 hechos en diferentes puntos del país, principalmente en Guayaquil. El control de las cárceles también ha sido resaltado incluso por organismos internacionales como la CIDH, que han dicho que no existe presencia del Estado dentro de las cárceles. Quienes controlan las cárceles son las organizaciones criminales. Y tampoco existe presencia efectiva del Estado en los territorios. Se ha cedido mucho territorio a las organizaciones criminales. Son ellos quienes controlan a través de las economías ilícitas. El asunto es que la violencia ya se trasladó a las calles. El diario El Comercio de Ecuador informó que las amenazas salieron directamente de los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Los jefes de las bandas criminales más poderosas del país, según datos de ese diario, ordenaron la ejecución de varios atentados, tanto en Guayas como en Esmeraldas. El objetivo era detener una orden de traslado de algunos detenidos de la cárcel Guayas 1 de Guayaquil, uno de los principales escenarios de las repetidas masacres entre reclusos que dejan unos 400 muertos desde febrero de 2021. Las autoridades informaron que 61 policías fallecieron este año también por la violencia. ¿Por qué se llegó a este punto? Al convertirse las prisiones, no exclusivamente, pero una parte importante, en una especie de centro de comando y control del crimen organizado, eso se trasladó a las calles. ¿Qué tiene ese traslado a las calles? Obviamente implica una disputa por territorio, no solo de bandas, que la gente dice es una disputa de bandas. No, María Paula, es una cuestión de encadenamiento del bodegaje, en este caso de la cocaína, que durante pandemia en Colombia se siguió produciendo. Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, Ecuador pasó de ser un país de tránsito de drogas a un importante centro de distribución hacia Europa y Estados Unidos. En 2021, el país incautó el récord de 210 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína. En lo que va del año, los decomisos suman 160 toneladas. Sabemos que cada vez estamos más inundados de cocaína. El último informe de Naciones Unidas que presentaron la semana pasada del tema de los cultivos ilícitos refleja un incremento del 43% de los cultivos ilícitos, ¿no es cierto? Y vemos que los enclaves más fuertes y nuevos que se han constituido están en la zona de Nariño, la frontera con Esmeraldas. Entonces vemos que hay una concentración en la frontera sur y la frontera norte con Ecuador que comparten, y ahí es donde está concentrado. Eso es un elemento permanente que ya existía. Pero a la producción y tránsito de drogas se suma la violencia entre bandas y la pésima administración que viene de hace años. Como elementos internos, a finales del 2020, asesinan al líder principal de la organización principal local que existe en el Ecuador, la organización de los choneros. Asesinan a este líder y inicia un enfrentamiento entre otras organizaciones criminales para buscar la hegemonía y el poder justamente de toda la cadena logística de envío de la droga a los mercados internacionales. Y mientras todo esto estaba sucediendo, 2018 se toman decisiones políticas de eliminar ciertos ministerios a cargo de diferentes tareas dentro del sector seguridad. En ese momento se eliminó el Ministerio del Interior y se creó un Ministerio de Gobierno que se concentró en temas políticos y poco en los temas de seguridad. También se eliminó el Ministerio de Justicia, que tenía a su cargo la administración de los centros de privación de libertad y de la Policía de Rehabilitación Social. Es culpa directa del gobierno del expresidente Moreno, hoy refugiado entre comillas en el Paraguay,
por las causas que tiene en el país, en donde se desarticuló los sistemas de inteligencia, digamos, se los descoordinó, se redujo ostensiblemente la inversión de presupuesto público en Policía Nacional, se minimizó al eliminar en ministerios el control que había sobre prisiones y la formación de guías y control de guías. Y tampoco hay que dejar de lado la corrupción. O sea, la corrupción aquí no aparece como un fenómeno colateral nomás, María. La estructura, a veces corrompida, de la Fiscalía General del Estado, del sistema de administración de justicia, obviamente también de la policía, es parte de las redes y la estructura criminal. ¿Y qué está haciendo el gobierno tras los ataques? Tras la ola de ataques, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en Guayas y Esmeraldas, las dos provincias más golpeadas por el crimen vinculado al tráfico de drogas. La medida, de efecto inmediato y que durará 45 días, fue decretada ante una grave conmoción interna y permite al mandatario emplear las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Pero no es la primera vez que el presidente toma estas medidas. Carolina Andrade comenta que el gobierno solo se ha dedicado a declaratorias de estado de excepción, que no son eficientes, que no vienen acompañadas de acciones de intervención real para recuperar esos territorios dominados por las organizaciones criminales. Ante esa inacción, realmente ahora los ciudadanos nos preguntamos cuál es el nivel de complicidad que existe a nivel político y a nivel de fuerza pública para que ya conociendo lo que pasa, ya alertando y presentando recomendaciones no se actúe y simplemente tengamos que seguir viendo cómo esta tendencia de violencia crece y ahora se traslada con mucha más fuerza porque ya había tocado a población civil, pero ahora con amenazas directas a la población civil de generar atentados en centros de salud, en centros educativos, en terminales terrestres y espacios de gobierno en diferentes niveles. Freddy Rivera menciona que el papel del gobierno colombiano también es clave. Tenemos un nivel de interdependencia muy fuerte, muy ligado, que amerita una respuesta, una posición más firme del presidente nuevo Petro en este asunto, porque son las fronteras del sur colombiano, que son los productores a nivel mundial que salen por acá. ...2020, 20 de febrero, se reportaron 6 cuerpos colgados en 3 pabellones en la cárcel de la ciudad de Cuenca, al sur del país. 9 de junio, asesinato de 2 reos con heridas de arma blanca en la cárcel de Latacunga. 3 de agosto, en la penitenciaría del Litoral se reportó un amotinamiento que dejó a 11 fallecidos y 18 heridos. 6 de diciembre, 6 presos murieron y 7 sufrieron heridas durante un amotinamiento producido en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas, al noreste y cerca de la frontera con Colombia. 2021, 23 de febrero, motines en 4 grandes cárceles de Ecuador dejaron un saldo de al menos 79 muertos. Junio, 22 reclusos muertos tras 2 motines en la penitenciaría del Litoral y en la cárcel de Latacunga. Fue el primer episodio en las cárceles en el gobierno de Guillermo Lasso. Septiembre, al menos 119 fallecidos y cerca de 80 heridos, todos presos durante los enfrentamientos entre bandas rivales en el Centro de Privación de Libertad número 1 en Guayaquil, Ecuador, el evento más sangriento de la historia carcelaria del país. 12 de noviembre, 62 reclusos murieron en enfrentamientos en la cárcel de Guayaquil. 2022, 3 de abril, al menos 12 muertos dejó un enfrentamiento en la cárcel de El Turí, en la ciudad andina de Cuenca. 9 de mayo, más de 40 personas murieron en un motín entre presos en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Sáchilas. Octubre, al menos 29 presos muertos y 66 heridos, entre ellos 5 policías, dejaron los enfrentamientos en 2 penitenciarías, la cárcel Guayas 1 del puerto de Guayaquil y en la cárcel de la localidad andina de Latacunga.